Hola, mi nombre es Araceli Rojas, ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. estudio Ingeniería Comercial en la Escuela Militar de Ingeniería. En este video voy a compartir con ustedes cómo resolver ecuaciones no lineales por medio del método simple de punto fijo. Nos vamos a regir de dos libros. El primero es Métodos numéricos aplicados a la ingeniería de Antonio Nieves Hurtado, es la cuarta edición, y el segundo es Métodos numéricos para ingenieros de Steven Chapra, séptima edición. Primeramente, vamos a comenzar con algo básico, conceptos. ¿Qué son los métodos numéricos? Los métodos numéricos son un conjunto de técnicas con las cuales es posible formular problemas matemáticos de manera que se puedan solucionar usando operaciones aritméticas. Obviamente, este proceso implica tediosos cálculos aritméticos, pero hoy en día existen infinidad de programas y métodos computacionales que facilitan hasta cierta parte este proceso. A lo largo de este video, nosotros haremos uso de uno de los programas más conocidos que es Excel. Excel es una hoja de cálculo producida por Microsoft, que es un software para matemáticas donde el usuario puede realizar cálculos entre filas y columnas, hacer condiciones e incluso puede mostrar gráficos de cualquier dimensión, entre otras cosas más. Vamos a conocer el concepto de raíces de ecuaciones. Nosotros conocemos la fórmula general cuadrática, que es la que aparece aquí a la derecha de la pantalla, que nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula también es conocida como la fórmula general, como aquí lo dice, fórmula general cuadrática. Se la usa para resolver ecuaciones de este tipo. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Nosotros la conocemos a esta fórmula desde básico. A los valores que hallamos gracias a esta fórmula, o sea, los valores de x, a esos valores se les llama raíces de la ecuación, ya que representan los valores de x que hacen a la ecuación igual a 0. Por lo tanto, se define a la raíz de una ecuación como el valor de x que hace f de x igual a 0. Inoportunamente existen funciones donde las raíces no se pueden determinar fácilmente, usando la tradicional fórmula cuadrática, que uno aprende, como ya les mencioné, desde primaria. Es por eso que en estos casos los métodos numéricos nos ayudan a obtener la respuesta o un aproximado. Existen 500 métodos, pero en este primer video nos vamos a enfocar en uno de los métodos abiertos, que es el método simple de punto fijo. Ya para el próximo video explicaremos otro, que es de los métodos abiertos, que es el método de Newton-Raphson. Para la búsqueda de una raíz existen 4 métodos: el método cerrado, el método gráfico, el método abierto, estimaciones de errores. Nosotros, como ya les mencioné, nos vamos a basar en los métodos abiertos, pero quiero explicarles la diferencia entre un método cerrado y uno abierto. El método abierto se basa en fórmulas que requieren de un valor de inicio x o que empiezan con un par de ellos, pero no necesariamente encierran a la raíz, como es en el caso del método cerrado, porque en el método cerrado es donde la raíz se encuentra dentro de un intervalo predeterminado por un límite superior e inferior que encierran a la raíz. Dentro del método cerrado está la bisección y la falsa posición, y dentro del método abierto está el punto fijo, el método Newton-Raphson y el secante. Método simple punto fijo. En este método, al tener una ecuación general f de x igual a 0, esta f de x debemos transformarla algebraicamente a la forma equivalente, es decir, x es igual a g de x. Por ejemplo, si tenemos la ecuación f de x es igual a 2x cuadrado menos x menos 5, primeramente tenemos que igualar la ecuación a 0, quedando así 2x cuadrado menos x menos 5 igual a 0. Y tenemos que despejar cualquiera de las x, quedando así esta en el lado izquierdo, ya sea despejando, factorizando, o sumando, o restándole un x. Por ejemplo, aquí voy a presentarles unas 3 formas de poder despejar de esta función la variable x. En el inciso A tenemos
a la x del medio despejada y queda x igual a 2x cuadrado menos 5. En el inciso B despejamos el x cuadrado, quedando así x igual a raíz cuadrada de x más 5 sobre 2. Y en el inciso C despejamos factorizando. De estos dos despejamos la x, lo factorizamos de ahí y despejando queda x igual a 5 sobre 2x menos 1. Todos estos valores están en la forma equivalente que nos dice lo de acá, donde x es igual a g de x. Es decir, que g de x es esto de acá. Luego, tenemos que tantear un valor cualquiera para que f de x igual a 2x cuadrado menos x menos 5, al reemplazarlo, quede 0 o se aproxime a ser 0. En f de x, entonces comenzamos a reemplazar. Si digamos x sub 0 le vamos a dar porque es un valor inicial, x sub 0 es igual a 0, reemplazando en la ecuación nos queda menos 5. Menos 5 es un valor que no está muy próximo a 0. Vamos a seguir intentando con otro valor. Si x sub 0 es igual a 1, reemplazado en la ecuación nos queda 4. Aún sigue lejitos de 0, entonces vamos a comenzar con otro. Si x sub 0 es igual a 2, reemplazado nos queda que es 1. Aquí ya está más próximo a ser 0. Tal vez si lo hacemos con 3 nos queda un poco más cerca. Reemplazando el x sub 0 igual a 3 nos queda 10. Recontra lejos. Entonces, como valor inicial vamos a tomar el de acá, 2. De estos cálculos podemos concluir que el valor de tanteo o inicio, es decir, x sub 0, es igual a 2. Una vez tenemos la x inicial, debemos evaluarlo en algún g de x, o sea que este valor 2 tenemos que evaluarlo en alguno de estos de acá, en alguna de las formas equivalentes. Y ese resultado será x sub 1, quedando así g x sub 0 igual a x sub 1. En este método hay dos casos. El primer caso es cuando x sub 1 es igual a x sub 0 y el segundo caso es cuando x sub 1 es distinto a x sub 0. Vamos a empezar con el caso 1, que es cuando el valor inicial es la raíz correcta, es decir que x sub 0, el valor de tanteo inicial reemplazado en f de x, da 0, y que x sub 0 reemplazado en cualquiera de las g de x, que vendría a ser x sub 1 su respuesta, da como resultado el mismo valor, es decir, x sub 0. Es muy moroso hacer un cálculo para poder hallar este valor de tanteo exacto, que cumpla las dos condiciones que el caso 1 nos dice. Pero el libro, del cual ya mencioné anteriormente que me basé, nos da ya un valor inicial exacto. Entonces, este valor inicial x sub 0 reemplazado en la f de x nos da 0. 2 por todo este valor al cuadrado menos todo este valor menos 5 nos da 0. Ahora, la primera condición la cumple. La segunda condición dice que este valor reemplacemos en cualquiera de las g de x y nos tiene que dar como respuesta este mismo valor. Entonces, reemplazamos en el inciso A, que es el primer despeje que hemos hecho. Aquí anteriormente también lo habíamos hecho para que se los muestre. Si lo reemplazamos, 2 por todo ese valor al cuadrado menos 5 nos da el mismo valor. Ahora, en el inciso B también pasa lo mismo, reemplazado da el mismo valor. En el inciso C, reemplazado haciendo la operación, nos da el mismo valor. Entonces, eso es lo que pasa en el caso 1, cuando x sub 1 es igual a x sub 0, porque x sub 1 es el resultado de g de x, como habíamos dicho. Ahora vamos por el caso 2. Antes de empezar a explicar, tenemos que tener en claro un concepto de divergencia y convergencia. Cuando es divergencia, los valores se alejan uno de otro. En cambio, en convergencia, los valores se acercan cada vez más, o sea que rondan entre sí. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo para que quede más claro. El caso 2 es uno de los más frecuentes, cuando x sub 1 es distinto a x sub 0, dando a entender que ese tanteo de x sub 0 no es raíz de f de x, como en el caso 1, que el valor de tanteo inicial es raíz de f de x por cumplir las dos condiciones. Y también por otra parte que el valor de g de x no es igual.
g de x sub 0 es distinto a x sub 0. Se debe proceder a una segunda evaluación de g de x, pero esta vez en x sub 1, denotando a ese resultado como x sub 2, es decir que g de x sub 1 es igual a x sub 2. Este proceso se repite una y otra vez y se llega a algo iterativo, como este cuadro. Todo lo dicho tal vez no se entiende o está medio confuso, pero mayormente con un ejemplo uno entiende las cosas 1000 veces mejor. Vamos a continuar el ejemplo con la misma ecuación que hicimos al inicio. F de x es igual a 2x cuadrado menos x menos 5. Anteriormente dijimos que era muy moroso poder hallar la raíz correcta de la ecuación, que es la de acá. O sea, nosotros ya sabemos que esta es la respuesta, pero es medio imposible que uno tanteando llegue a esta conclusión. Es por eso que en el caso 2 se nos hace tal vez el proceso un poquito más sencillo para llegar a tal respuesta. Primeramente, tenemos que tener un valor x sub 0, un inicial, y luego reemplazarla en g de x. Entonces, nosotros anteriormente habíamos calculado cuál valor era más próximo a 0 para que sea el valor inicial y concluimos que era el 2, ya que reemplazado en f de x daba 1 y era el más próximo a 0, porque si reemplazábamos 0 o 1 o 3 se alejaba demasiado de 0. En cambio 1 está más cerca. Por ende, tomamos a x sub 0 igual a 2. Aquí dice, este valor de tanteo usaremos para todos, ya que está más próximo a 0. El siguiente paso es despejar una x de la función f de x, que vendría a ser una forma equivalente, un g de x. Despejamos la x del medio y nos queda x es igual a 2x cuadrado menos 5, siendo así esta la g de x. Luego derivamos esta g de x y nos queda 4x porque el exponente pasa a multiplicar y aquel número que no tiene variable queda en 0. Entonces la derivada de g de x es 4x. Nosotros tenemos que hacernos esta tablita de aquí de la derecha. Hacemos todas estas columnas de acá, estas divisiones. En la primera columna vamos a enumerar 0, 1, 2, 3, 4 y las veces que realicemos la operación. En esta columna de acá colocamos primeramente un valor, cualquier valor de x sub 1. Luego, en esta columna de acá se va a hacer, en la primera filita no se coloca nada. En la segunda filita se pone en absoluto, porque está en valor absoluto, este valor de acá menos el de acá, sin fijar nada y se corre. Luego, en la siguiente columna de g de x, es copiar la misma ecuación de acá, solo que en vez de x, agarramos esta casilla sin fijar nada y la corremos. El siguiente, siempre mayormente nos van a dar un error admisible. En este caso es 0,001. Entonces, en la primera fila no colocamos absolutamente nada y en la segunda hacemos una condición. Igual, si este valor es menor a este, aquí sí fijamos, porque si no fijamos se va a correr y nos va a salir mal el ejercicio. Entonces, lo fijamos, luego colocamos, si este valor es menor a este, va a decir cumple. Pero si este valor es mayor a este, va a decir no cumple. Igualmente, lo corremos. En la siguiente columna dice el valor absoluto f de x. Entonces, abs, abres paréntesis, colocas esta función tal cual, pero en vez de x, agarras esta celda sin fijar nada para poder correrlo también. Y en la siguiente y última columna, colocamos en valor absoluto la derivada de acá. Y en vez de x, colocamos este valor de acá. Y también lo corremos sin fijar nada. En la segunda columna en la segunda fila, de la segunda columna, lo que tenemos que hacer es copiar este valor de acá, más el de ahí, y también lo corremos. Aquí nosotros nos fijamos esta columna. En esta columna se ve que hay una divergencia. No está
habiendo una convergencia porque los valores se están alejando, como explicamos al inicio. Entonces, cuando hay una divergencia, quiere decir que esa no es la solución. No hay una solución para este g de x. O sea, que si esos valores de x sub i, lo de acá, diverge, tenemos que ensayar o intentar con otro g de x, nuevo y diferente, para así cumplir y que haya una convergencia. Ese es el primer criterio que tenemos dentro de este caso. El segundo criterio sería usando esta columna de acá. Este es el primer criterio, como dijimos. Si vemos que diverge, intentamos con otro. El otro criterio puede ser con esta columna. Si esta columna es menor a 1, quiere decir que promete un criterio de convergencia al aplicar el proceso. Pero si nos damos cuenta, 20 no es menor que 1, 180 no es menor que 1. Entonces, en ambos criterios estamos viendo de que no, con esta g de x no se va a poder. Entonces nos pasamos a otra g de x, acá, que era la que habíamos despejado también. Despejamos x, despejado g de x, la forma equivalente, nos da que raíz cuadrada es igual a x más 5 sobre 2. Esta la derivamos. Derivada da este valor de acá. 1 sobre 4 por raíz x más 5 sobre 2. Una vez tenemos eso, hacemos la misma tabla que expliqué anteriormente. En la primera columna, 0, 1, 2, 3, 4, las veces que hagamos la operación. En la segunda columna, lo que tenemos que hacer es colocar un valor inicial y de ahí en la cuarta columna colocar el g de x y en vez de x colocamos el valor de la segunda columna, sin fijar nada. Igualmente lo corremos. Luego, en esta columna de acá, en la última y penúltima columna, ambas en valor absoluto, colocamos sus respectivas fórmulas y en vez de x, colocamos el valor de acá de esta columna. Y también lo corremos. También se corre, sin fijar nada. Igual la de acá, también la corremos sin fijar nada. Nuestro primer criterio nos dice que si las de aquí tienen que convergir, o sea, converger. Entonces, estamos viendo de que sí, de que están rondando entre sí, de que tienen similitud, ¿se dan cuenta? Porque desde acá casi todas están en 1,85, 1,85. Entonces quiere decir que esta de acá es la solución. Una de estas puede ser la solución. Entonces, y también el segundo criterio, también de que si es menor que 1. Aquí ninguno llega a 1, es decir, que es menor que 1. Entonces, cumple el segundo criterio. Este criterio de acá, no crean que está ahí de adorno, también nos sirve porque este valor no es una respuesta. Aquí sí, aquí ya cumple el error que nos dan. También nos pueden dar otros errores. Nos pueden decir que no es 0,001. Entonces la respuesta sería la de acá. Ya no la de acá. Igual de acá. 0,0. Pero nosotros hemos puesto que nuestro error va a ser la de acá. 0, entonces, desde el primerito que cumple, esa es la respuesta. Aquí hubo un error. Esta no es la respuesta. La respuesta es la de acá. Esta. Desde el primerito que vemos que cumpla, esta es la respuesta. Esta es una convergencia. Ahora también podemos intentar con otra g de x. O el otro despeje. Despejado nos quedaba esto, que era el de acá. ¿Dónde está? El de acá. Derivado nos queda 10 sobre 2x menos 1, así. Hacemos la misma tablita, pero se dan cuenta, en esta parte ninguna cumple. No cumple. Aparte de acá también hay ciertos que sí están siendo menor que 1, pero está mezclado. Entonces eso no nos sirve. Y de acá tampoco. No hay una
convergencia acá, donde los valores sean entre sí, ronden entre sí, no hay. Entonces, concluimos que con la g de x que trabajaríamos es la de acá. Y también, me estaba olvidando, podemos fijarnos esta columna que también nos ayuda. Porque esto quiere decir la distancia que hay entre este valor y este valor. Mientras más se aproxime a 0 la distancia, también puede ser su respuesta. Por ejemplo, creo que en el caso 1 dijimos que esta era la respuesta, ¿no? Vamos a copiarla. Copiar. Y la vamos a pegar acá. Acá. Ahí. Así. El valor que más se aproxima es el de acá. Entonces nos equivocamos también acá. Esta no es la respuesta es la de acá. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene es 0. O sea, su distancia es 0, o sea, es como que están ahí. Entonces, esa es la respuesta correcta. No es la que ya hemos marcado anteriormente. Y bueno, espero que les haya servido este video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Será hasta una próxima ocasión, en donde entremos en contacto. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!